Hola, ¿qué tal? Iniciamos en esta ocasión con la respuesta en la frecuencia. Vamos a hacer una serie de videos en relación a este tema. Vamos a hablar de cómo responden los sistemas dinámicos, estables, lineales, invariantes en el tiempo, una entrada, una salida a una entrada senoidal con cierta frecuencia. Es un video introductorio de este tema. Más adelante en otros videos vamos a hablar sobre diagramas de Bode, diagramas de Nyquist y diagrama de Nichols. El tipo de sistemas que vamos a estudiar tiene esta forma, es una función de transferencia g de s, la entrada es x de s y la salida es y de s. Desde el punto de vista operacional es simplemente tener una entrada x que el operador opera sobre esta entrada y me va a dar la salida y. La entrada x tiene una amplitud x, esta x mayúscula se parece a esta, ok, pero el argumento de esto es la transformada de Laplace de la x minúscula. Y en este caso, esta que no tiene argumento de s es simplemente la amplitud de la entrada o de la función senoidal. La frecuencia es omega, que está en radianes por segundo. La salida en estado estacionario es lo que significa esta doble s que está aquí. Es y seno de omega de t más phi. Esta señal es también senoidal, de la misma frecuencia que de la entrada. La y va a depender de la amplitud de la señal de entrada y de la ganancia que le va a ofrecer la g. Y bueno, pues es el tema sobre lo que vamos a estudiar hoy, en esta ocasión. Y phi viene siendo un ángulo de desfasamiento con respecto a la señal de entrada. Entonces la magnitud de la señal de salida es igual a la magnitud de la señal de entrada por una ganancia que le va a ofrecer, que es la magnitud de esta cantidad compleja. Es la función evaluada en j omega. Phi viene siendo la fase y es el ángulo o el argumento de lo que sería la función de transferencia, y es simplemente el tangente inverso de la parte imaginaria entre la parte real de la función de transferencia. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es el primero, el tipo de sistema que vamos a estudiar. Es un sistema de una entrada y una salida. El polinomio PDS que está arriba, bueno, no nos interesa factorizarlo. Vamos a ver cómo vamos a hacerle con el polinomio denominador. Vamos a asumir que tiene grado n, por lo tanto el polinomio numerador debería tener grado menor o igual a este. Y vamos por lo pronto a asumir de que todas las raíces son, al ser estable, bueno, tienen parte real negativa. Y vamos a asumir que todas son diferentes y por lo tanto puedo hacer lo siguiente. La salida, al ser la multiplicación de la función de transferencia por la entrada, y esta tiene esta transformada de Laplace. Bueno, las primeras dos fracciones es la transformada de Laplace de la senoidal, y todas estas fracciones son debido a los polos de la función de transferencia. Los coeficientes b quedan determinados pues por toda la función de transferencia, incluyendo por el polinomio numerador. O sea, si tú lo cambias el polinomio, vas a afectar los valores de los coeficientes o parámetros b. Por lo tanto, la función de transferencia, la transformada inversa de esta expansión, pues son todos estos términos, todos estos exponenciales del tercero en adelante, pues se van a desvanecer, van a hacerse cero y van a sobrevivir o a permanecer solamente estos primeros dos que corresponden a los términos oscilatorios. Recuerda la identidad de Euler para interpretar como señales oscilatorias estos dos términos. Si los polos fueran múltiples, con multiplicidad mj en cada posición stj, bueno, los exponenciales pues tendrían una apariencia muy semejante a la que te estoy presentando, pero ahora aparecería el término t a la h j omega con estos valores de la h de j omega desde 0 hasta mj menos 1. En realidad permanece todavía el exponencial con pues, la misma constante de tiempo y la misma velocidad, digámoslo así, de desvanecimiento de los términos. Entonces, en resumen, la señal en estado estacionario pues es dado por estos dos términos. Ahora resta encontrar pues cada uno de los coeficientes. El primero, por ejemplo, a, pues lo que se va a expandir, que sería g por la entrada, se multiplica por el factor que tiene abajo, o el binomio la a, que sería y se evalúa en su raíz. Bueno, pues de los dos términos que se forman aquí, S más J omega por S menos J omega, se cancela el primero y va a quedar solamente Al evaluarse en menos J omega, bueno, pues va a aparecer aquí en AG y aquí va a haber los términos J omega
y la con omega de arriba se cancela ambos y este negativo pasa a la izquierda y va a quedar entonces esto como el parámetro A. Para el parámetro A barra pues es algo semejante, pero ahora pues es S menos J omega. Va a desaparecer, a cancelarse con el de abajo, queda solamente S más J omega. La S, bueno, pues vamos a tener 2J omega y por lo tanto se cancela con una y vamos a tener algo muy semejante para esta A barra. ¿Cómo es la función entonces G de J omega? Pues es una cantidad compleja, tiene magnitud y tiene fase. La fase pues es solamente la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Al ser una cantidad compleja, bueno, pues esa sería su fase. Y G de menos J omega, pues es muy parecido, es dual, digámoslo así, de la primera. Y bueno, pues su magnitud y la fase van a ser muy parecidas. De hecho, esta identidad no la vamos a revisar en esta ocasión. Entonces, la magnitud de G evaluada en menos J omega es la misma, evaluada en J omega. Y el ángulo del primero, bueno, pues sería igual a este, pero con un signo negativo. Entonces esa es una propiedad interesante que se puede demostrar fácilmente, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer aquí. Entonces, en resumen, pues nos tenemos esto que encontramos de A y esto que encontramos de A barra. Y bueno, recordando la fórmula de la señal de salida en estado transitorio, que es esta. Por lo tanto, la señal en estado estacionario, al involucrar las A's que encontramos, tenemos factores comunes, que sería la X, la magnitud de G y el 2J. Bueno, eso, los primeros dos principalmente los sacamos como factor común y estos, pues los juntamos, estas dos fracciones de hecho, estos con potencia exponente negativo, con este negativo va a formar esta fracción que estoy colocando aquí. Y recordando de la identidad de Euler nuevamente, lo puedo hacer a través de allí o de una identidad directa, que esta fracción pues es igual a esta senoidal, donde este sería el ángulo omega t más phi. Y bueno, pues es entonces esta la salida Y. La salida en estado estacionario va a tener esta magnitud, que es la magnitud de la señal de entrada por una ganancia de la señal de la función de transferencia en esa frecuencia y el desfasamiento que va a tener con respecto a la entrada debido pues, al ángulo de la función de transferencia. Y bueno, pues es un tema muy interesante el tema de la respuesta en la frecuencia. En el siguiente video vamos a explorar los conceptos básicos de diagramas de Bode bueno, pero te recomiendo, te pediría que permanezcas sintonizado con el canal porque vamos a seguir viendo Bode, Nyquist, Nichols y un poquito de código en Python para ver resultados de todos estos conceptos. Por el momento eso sería todo.